el concepto del junior no lo podemos comparar al junior de hace 4 o 5 años. Hizo un bootcamp, el módulo o la carrera, le hicieron 3 preguntas y lo contrataron. Eso ya no se Si de verdad no te apasiona la programación, no te metas. no. Programar no es fácil, hay que aprender muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo y eso, si no tienes pasión, pues lo vas a acabar dejando tarde o temprano. Para mí, un factor importantísimo que tendría que tener un junior a día de hoy es el conocimiento de la lógica y de arquitectura. Tienes que ser el director de orquesta. Pero es que este concepto lo he escuchado yo mucho de que a un junior no te pagan por aprender. Mi recomendación siempre es que la gente sepa lo que estás desarrollando, que puedan entrar a ese código y verlo. Es una forma de diferenciarse. Si todos hemos estudiado en la universidad X con el grado X o con el tal, ¿qué nos diferencia? La foto y el nombre. Sí que la realidad al final es que en muchos empleos se cubren por que una persona conoce a otra. Si las redes sociales son un escaparate en el que tú tienes que mostrar tus cualidades y quién tú eres. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión, un episodio muy especial que esperamos poder repetir en varias ocasiones, porque tengo aquí hoy conmigo a Nino. ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Por fin materializamos el podcast del que tanto hemos hablado y encantado y con muchas ganas. Porque, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo ha surgido esto? Por muchos audios en WhatsApp, por muchos Sí. podcasts por WhatsApp. Hablamos mucho por WhatsApp y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a compartir todas esas ideas que vamos teniendo, las dudas, las inquietudes que nos surgen a nosotros en el día a día y las compartimos con el público, que yo creo que serán muy interesantes, hablar de novedades, de temas que nos surgen a nosotros mismos o que nos vais comentando por las redes sociales. Y me he querido traer a Nino, que ahora os contará un poco más quién es, pero que seguro que si os habéis pasado por el canal de YouTube, habréis visto que recientemente ha empezado a subir algún vídeo, también con contenido técnico, así que le veréis a menudo por aquí. Así que nada, Nino, si quieres presentarte un poco antes de que comencemos. Pues nada, seré breve. Soy Nino, desarrollador Android. Llevo con Android pues 12 años, creo, más o menos. Yo empecé con la SDK de Eclipse, que pero como muy divertida, la integración. También he ido compaginándolo con backend, sobre todo con la parte de data. Y bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la formación me ha acompañado siempre. Ya te comenté que mi hermana es profe, me insistía mucho en que me convirtiera también siguiera sus pasos. Y he estado dando cursos de Android, he estado dando formaciones a alumnos y bueno, la formación forma parte de mi día a día. Y a día de hoy, mm, como tú bien sabes, pues yo he sido alumno de Architect Coder, eh, fue un factor, ya lo hablaremos, pero fue un factor diferencial. Y a raíz de ahí, pues ya nos conocimos, ya cuando fuimos a Madrid, pues yo vivo en Cádiz, pues tuve la oportunidad de conocerte, surgió la idea, te dije: "Antonio, quiero crear contenido", y tu frase fue: "Créalo, no le des más vueltas y créalo". Y bueno, aquí estamos, la idea del podcast, sabes que la teníamos ahí en mente, así que contento y con muchas ganas. Recordar momento spoiler que empezamos la próxima edición de Architect Coders la semana que viene, así que si todavía estás interesado o interesada, échale un vistazo al link que dejaremos en la descripción y apúntate, porque bueno, luego os contaremos un poquillo, que no es el tema principal, pero creo que aplica bastante. Pero bueno, os animamos a que le echéis un vistazo a la masterclass que te voy a dejar ahí, que luego te enlaza a una sesión que puedes reservar conmigo y que te resolvamos todas las dudas sobre Architect Coders, por si quieres entrar en la próxima edición. Y el formato que vamos a tratar aquí es un poco diferente al del podcast que hacemos habitualmente, un formato un poco más relajado, donde vamos a poder hablar, debatir sobre noticias, sobre algún tema en concreto. Y la idea es esa, ¿no? Primero, tratar sobre las noticias que consideramos relevantes, especialmente si están relacionadas con el tema del que vamos a hablar en el día, y luego centrarnos específicamente en un tema concreto, que si quieres adelantar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a tratar el gran
el gran debate que se está creando últimamente sobre los juniors, la contratación de los juniors, que lo difícil o fácil que está haciendo la contratación y bueno, vamos a indagar en ello porque nos lo encontramos también mucho con los alumnos de Architect Coders, nos van preguntando y Muy cierto. un tema interesante. Y además de todo esto, vamos a en estos episodios especiales que haremos una vez al mes, vamos a sortear una licencia de JetBrains para cualquier producto de JetBrains que queráis. Así que estaos atentos. Al final la forma de participar va a ser dejar un comentario en el vídeo de YouTube, pero por favor no dejéis un comentario de hola, estoy aquí. Lo que queremos es que nos deis feedback sobre qué os ha parecido el, el podcast, el episodio, qué temas os han gustado más, alguna opinión vuestra propia sobre el tema para que de ahí surja también la conversación y podamos conocer vuestras opiniones. Así que la forma de participar, como os decimos, es dejando un comentario en el vídeo de YouTube. Si lo estás escuchando desde otras plataformas, lo siento, tenemos que centralizarlo en algún sitio. Y, y el próximo miércoles, que creo que es día 3 de marzo, haré un directo cortito donde me conectaré simplemente para que veáis que no hay trampa ni cartón y quede grabado el sorteo y quién es el ganador. Y os contactaremos directamente por los mensajes del vídeo de YouTube, así que estad atentos a las notificaciones de YouTube por si os toca en el sorteo. Y nada más, sin más, vamos a empezar con el día de hoy. Hemos traído unas cuantas noticias que hemos pensado que son bastante interesantes. Si quieres empezamos con la primera de ellas, que era la del lanzamiento de una nueva inteligencia artificial. Y esperad, no huyáis todavía, todo tiene su contexto. Y es el caso de CloudSonnet 3.7, ¿verdad, Nino? Cuéntanos un poco qué ha pasado por aquí. Bueno, nuevo modelo de la familia de Clousonet, pasamos a no sabemos muy bien por qué han pasado del 3.5 al 3.7, qué ha sucedido con el 3.6. Eh, Hay una teoría, si quieres la cuento, es una sí, sí, tontería, sí. pero bueno, hay una teoría que es que como en octubre creo que sacaron la 3.5 New, la llamaron, han decidido que esa era como la 3.6 y para que no haya líos de 3.5 New, pues Claro. esta sería la 3.7. Pero bueno, es una teoría como otra cualquiera. Sí, bueno, al final creo que en el nombre de los modelos muchas veces también está el marketing, algo habrá por ahí, pero, sí, este modelo, en comparación con su antecesor, la verdad que va bastante. Se empiezan a notar factores diferenciadores, los benchmark ya están marcando la tendencia. Creo que incluso estuvimos hablando por nuestro canal favorito, por WhatsApp, que lo estuviste probando ya en Windsurf, ¿no? Y en Cursor. Ujú. Y Sí, te pregunté si claro. realmente estabas notando diferencia eh, entre la versión 3.5. CloudSonnet siempre se ha representado como el modelo que a nivel de codificación, bueno, mejores resultados ha dado. El 3.5, perdón, el 3.7, ¿cómo lo has visto el factor diferenciador? ¿Lo has notado el cambio? Claro, Closonet se diferencia de los demás y por eso lo traemos un poco hoy aquí, porque ha sido como el LLM estandarte del desarrollo de software. Cualquiera que haya usado un LLM, un IDE, perdón, de estos específicos como Cursor o Windsurf, veréis que siempre es la opción por defecto. Y esto es porque las capacidades agénticas del modelo de lenguaje, que simplemente significa que es capaz de em, tratar con otras herramientas, dividir la tarea en pasos, recibir la información de esas herramientas, procesarla. Por ejemplo, es capaz de de ejecutar operaciones en el bash, de pedirte que ejecución de eliminar archivos, crear archivos, ese tipo de cosas que hacen que para el desarrollo de software en particular sea muy bueno. Y el 3.7, según los benchmarks, que hay uno muy específico de este tema, que es el SWE Bench, que SWE viene de Software Engineer, porque lo prueban con tareas que haría normalmente un ingeniero de software, pues ha roto un poco la tendencia que Claro. veníamos viendo. Sí que es verdad que el O3 Mini se acerca mucho también. Entonces,
el 3.7 va muy enfocado en mejorar todo lo que tenía el 3.5, especialmente en temas de desarrollo de software. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué he visto yo? He visto que, es más, acierta más en el código que genera con el 3.5, especialmente cuando estamos desarrollando en tecnologías que no conocen mucho, como puede ser Android, que si lo utilizas con web, todos funcionan bastante bien, pero en particular con Android, que yo hago ciertas cosillas ahí, pues no funcionaban del todo bien. Aquí sí que se ve que se le olvidan menos cosas. Imports que antes a lo mejor no me los añadía, los añade, dependencias en el en el TOML, en el fichero de versiones de Gradle, pues lo hace también, bastante mejor. En general me he dado cuenta de que tengo que retocar menos código que antes siempre tenía que el código que generaba no funcionaba nunca a la primera y ahora sí que estoy viendo que mejora bastante en esto. Además, es Así que ahí sí que interesante. he visto Perdona que te interrumpa, Antonio, pero es muy sí, interesante sí, esto que has adelante. dicho, y a mí me pasa cuando trabajamos con este tipo de modelos, cuando estamos tocando tecnologías web y cuando estamos tocando, pues en nuestro caso, Android Kotlin. Esto lo hemos hablado mucho en tecnologías web o incluso en Python, lenguajes que ya están más asentados. La diferencia no es tan grande. O sea, podemos irnos a un Mm, 3.5 y nos está haciendo un trabajo fabuloso porque conoce muy bien el modelo, ya está entrenado con, repito, un lenguaje que ya está sentado, que no es cambiante, pero ambos sabemos que nos hemos encontrado este inconveniente de repente Kotlin tiene una actualización, Jetpack Compose tiene una actualización, le estamos pidiendo a un modelo una ayuda, y de repente, pues, nos empieza a meter unos import que están un poco obsoletos o no está teniendo en cuenta la última actualización. En 3.7, entonces, podemos decir, salvando las distancias, que va afinando un poco ya con esto, con este inconveniente, mm. este hándicap que nos encontramos, y bueno, que es un avance y como bien dicen en los benchmark, los porcentajes, ya sabemos también cómo funcionan los benchmark, ¿no? Bueno, pero sí es cierto que los porcentajes de gráficas que se establecen, pues dan valores significativos. Bueno, es un paso más allá dentro de los modelos orientados a la codificación, pues positivo. Sí, sí, totalmente. Y es verdad que le sigue faltando información, no podemos esperar que estén al día, pero lo que sí que he visto es eso, que es capaz de partir mejor la tarea en subtareas y luego atacarlas una a una, especialmente con la gestión de estas herramientas, accesorias que le permiten realizar de forma autónoma algunas, acciones que si no, pues tendríamos que hacer nosotros manualmente. Seguro que si habéis probado en JetBrains o en Android Studio cualquiera de estas herramientas como Copilot o similares, al final tenemos que andar acabamos copiando y pegando código del chat al fichero. Esto no ocurre en estos IDEs y especialmente es gracias a este LLM, porque existen otros más que podemos utilizar en estas herramientas y ya os digo que ninguno funciona ni de cerca como este. Muchos al final acaban escupiéndote el código directamente en el chat o no saben integrarlo bien con el código existente, así que la diferencia es importante. Además, importante destacar que cómo comparamos realmente cuando un modelo nos está arrojando mejor resultado en el mundo de la inteligencia artificial. El ensayo-error es la mejor práctica. Es trabajar con 3.5, vamos viendo qué nos va devolviendo. Trabajamos con 3.7, vemos la mejora. Al final no hay aquí no va a haber un acierto 100%. Aquí es el Ujú. el ensayo con los propios modelos lo que nos va a permitir a nosotros mismos evaluar cuáles de ellos nos están dando mejores resultados. Sí, totalmente. Y luego han publicado otra herramienta que se llama Cloud Code, que para lo que sirve es al final es algo parecido a lo que estamos haciendo ya con los IDEs como Cursor y compañía, pero es una herramienta del terminal. No voy a entrar mucho en ella porque habiendo usado este tipo de IDEs tampoco aporta demasiado, pero es un poco su propia herramienta que lo que permite es un poco lo mismo,
entender el código, editar archivos, escribirlos, ejecutarlos, hacer commits en GitHub. Todo esto hoy en día ya se puede hacer con Cursor o con Windsurf o IDEs similares. Así que, de momento, a no ser que esto siga avanzando, tampoco aporta mucho más. Tendremos que hablar Pero si algún quieres, bueno, día de sí, estos editores y de sí, estos sí, sí. IDE, tendremos que hablar largo y tendido, que se convierte en una herramienta imprescindible a día de hoy. Ujú. Totalmente. Si queréis hablar de ello, ya sabéis, cualquier tema que queráis tratar, comentádnoslo en los comentarios y lo tendremos en cuenta para próximos episodios. Y bueno, teníamos otra noticia, que puede estar relacionada o no con este tema, que sin duda está relacionada con el tema principal, que es la caída de los puestos de empleo en desarrollo de software. Estuve echándole un vistazo al artículo este que te compartí de Gergely Orosz, que tiene un nombre un poco extraño, pero es bastante reconocido en la industria porque escribió el libro de Pragmatic Engineer, o bueno, la newsletter se llama así, el libro creo que tiene otro nombre, pero bueno, el hombre se dedica mucho tiempo a estudiar cómo evoluciona el sector de la ingeniería de software, de los programadores, y entonces, bueno, escribió un artículo muy recientemente sobre la situación del mercado laboral. No sé si quieres comentar un poco, Nino, de lo que hemos Bueno, extraído de ahí. sí, el artículo viene haciendo un estudio, haciendo la comparativa, siempre lo tenemos que, o bueno, yo cuando hablamos de este tema siempre tenemos que nombrar un poco el pre-COVID y el post-COVID, porque lo hace en una de las gráficas, lo especifica muy bien, dado que, bueno, marcó un antes y un después, pues, ahí entró teletrabajo, el trabajo en remoto, pues abría el mercado y esto rompió un poco el mercado, con lo cual, pues las estadísticas, a mí me gustan mucho los datos, fue un factor disruptivo porque ya no puedes comparar las estadísticas pasadas, dado que es muy sencillo. Si en Madrid antes solo se contrataba gente de Madrid, en el momento que esto abre las puertas al mundo, pues cambia un poco. Pero sí, Claro, el artículo hablaba un poco hacía este estudio de cómo la contratación había bajado. Creo que hasta haciendo la comparativa, bueno, lo tengo por aquí, una disminución del 35% en comparación con enero del 2020. Siempre que es tenemos este prepandemia, claro. factor, para mí un factor atípico que fue el pic del COVID, la contratación masiva, y bueno, está muy interesante porque va haciendo como el estudio. Este año llevamos un 8% menos de contratación. O sea, a día de hoy es una realidad que se está contratando menos. Ahora la pregunta que como bien has comentado antes, ¿la IA nos va a quitar el trabajo? No, la IA nos está quitando ya el trabajo. Paciencia, por favor, paciencia. Aquí hay muchos factores. Podríamos hablar de una cierta burbuja en las contrataciones bueno, durante el COVID, Durante. que en algún momento tuvo que haber una tendencia a estabilizar. Yo no termino de o para mí no termina de ser una burbuja, porque la burbuja cuando estalla, el pico de caída es muy grande. Y es cierto que si lo comparamos con la contratación o los niveles de contratación exacta que se estaban haciendo en esta época, pues sí, pues parece que la caída es grande, pero para mí fue una estabilización del mercado. Es decir, ya, pues, Ujú, influía todo, ¿no? Las tasas presupuestarias de las empresas, se ajustaban presupuestos, antes era muy mm, se contrataba con más facilidad y ahora, pues, hay, pues, unos niveles un poco, claro. de los juniors, podemos decir. Es que Es que en el COVID se juntaron 2 cosas bueno, 3 yo creo. La primera, lo que tú has dicho, todo el mundo aceptó el teletrabajo y, por tanto, eso abría las puertas a todo el mundo. Luego, la contratación masiva, porque todos estábamos en casa y necesitábamos servicios tecnológicos. Y tercero, que bajaron los tipos de interés al cero directamente, y entonces el dinero se regalaba y eso iba directamente a todas las empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, eso fue un cóctel explosivo que hizo que entrara mucha gente en el sector. De hecho, en el artículo se ve que en el COVID había 3 veces el número de desarrolladores que hay ahora. Es decir, si antes había 9 desarrolladores, ahora quedan 3. Es una diferencia abismal, ¿no? Necesariamente se tiene que ver en el sector de alguna forma. Y y todo esto, como tú bien dices, ha llegado a un punto de estabilidad
quizá, sí que podríamos llamar una pequeña recesión, porque lo lógico sería que en un sector como el tecnológico, los desarrolladores fueran creciendo y que haya menos gente ahora que la que había prepandemia. Puede dar una sensación de que el sector se está contrayendo. También es verdad que nuevamente aquí afecta la economía y los tipos de interés, que prepandemia también seguían siendo bajos aún así y tuvieron que subirlos para el tema de la inflación y todo esto, y de eso todavía nos estamos recuperando un poco, pero, nos queda ahí una pequeña duda de qué ocurrirá en el futuro, ¿no? Totalmente. Y Y y agregándole, lo has definido perfectamente, y en el último minuto de juego, la IA generativa. O sea, entramos en totalmente. recesión, entramos en pospandemia, estabilizamos un poco lo bueno, el mercado, estabilizamos un poco a nivel de contratación, y encima nos llega la IA generativa. Bueno, el famoso, la IA me va a quitar el trabajo. Mm, Aunque pueda parecer que la IA te está quitando el trabajo, realmente es que ha aparecido en un momento en el que estaba habiendo una estabilización de mercado, y luego entra esta tecnología que no le vamos a quitar el mérito de que nos hace más productivos. Y cuando nos hace más productivos, pues se tiende un poco a no contratar más, o con lo que tenemos vamos a hacer más. Porque al fin y al cabo, Ujú, ¿qué es la productividad, no? Se habla mucho de la IA me hace más productivo. Vale, pero ¿qué es la productividad? Para mí la productividad es la capacidad que tenemos de hacer nuestro trabajo en, bueno, en base a un tiempo y a unos recursos. Pues entonces, si con estas herramientas conseguimos ser más productivos, donde antes me hacía falta contratar a tres, a cinco, pues lo mismo me hacen falta ahora dos. Y aquí está ujú. el perfil del junior. Los que estáis estudiando, los que estáis empezando, los que estáis en el proceso, los que habéis terminado y queréis entrar en el mercado laboral, ¿en qué posición, en qué posición estáis? Bueno, esto lo hemos hablado mucho. Esto al final, el concepto del junior no lo podemos comparar al junior de hace 4 o 5 años. Es que mi Sin duda. amigo hizo un bootcamp o el módulo o la carrera y vamos, le hicieron 3 preguntas y lo contrataron. Eso ya no, o sea, eso fue Ujú. el pico de Totalmente. la gráfica. Ahora el rol, creo que del junior tiene que ser, o lo que se espera es una persona que venga ya con un poquito de una formación más avanzada, de unos conocimientos más avanzados, claro. Ahora la duda de cómo consigo esos conocimientos si no me están dando la oportunidad, entrar en el mercado laboral. Bueno, pues aquí entramos un poco en formaciones. Para mí, la bola más grande sería el programar, o sea, el picar, el créate tu proyecto, a raíz de esto hazte una formación. Bueno, hemos hablado de Architect Coder, vamos a hablar de, bueno, Compose, Testing, pero tienes que, llegar con un poco la tarea hecha. No sé, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, si tú lo ves más por esta línea, si también, bueno, añadirías algo, pero creo que al final el perfil del junior tiene que evolucionar de forma autodidacta, tanto en formación como en Ujú. conocimiento. Sí, pero bueno, antes de entrar en el tema principal, que creo que a los juniors le va a interesar este último punto que queremos tratar, que un poco de casualidad nos ha llevado a otro. Tú habías traído otra noticia sobre, Gemini o Gemini, como lo queramos nombrar, que si quieres podemos mencionar también, porque, Sí, al final de la noticia da un hilo de esperanza. sí, correcto. Mira, tengo por aquí el enlace y bueno, venían a decirnos que a ver. Sí, comentaban un poco que Gemini Code, iban a hacerlo Gratuito, público, ¿no? Y correcto. gratuito. Y además, como comentas en el artículo, que encontraste por ahí al final del artículo que había un rayo de luz. Sí, al final, pues, lo que ha decidido el Google es abrir a todo el mundo Gemini Code para que se pueda usar de forma gratuita
con unos niveles bastante altos de número de peticiones, simplemente teniendo una cuenta de Gmail. Y esto, fijaos, 180.000 completados de código por mes. Es lo que Sí, nos da Gemini Code Assist de forma totalmente gratuita. Ya hay otros que no mencionan por aquí por interés, porque dice que en comparación con otros que te dan 2.000 completados 2000 de por código al mes, mes. correcto. Existe otro que se llama CodeStral, que viene del equipo de Mistral. La única luz europea que vemos en toda esta oscuridad de la IA, y que también es gratuito y también se puede usar. Si queréis podemos contar algún día cómo hacerlo. De hecho, tengo pendiente hacer algún vídeo al respecto. De darle Pero bueno, visibilidad. Gemini viene también a darnos esta funcionalidad que, bueno, por ejemplo, pues en Android Studio ya está integrada de por sí, que luego también se va a poder integrar con GitHub para que pueda revisar pull requests, pueda hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso en los IDE de JetBrains, Visual Studio Code, también va a venir esta versión gratuita. Y bueno, como hablamos muchas veces de los movimientos de Google, al final, pues me parece bastante interesante que pasen a dar de forma gratuita este servicio. Bueno, también lo veo como un movimiento de marketing. Ya sabemos cómo funciona el mundo Ujú, de la IA. Esto al final son movimientos. Pero sí, muy interesante. Habrá lo que hablamos antes, habrá que evaluarlo con otros asistentes de código, ¿no? Aquí podemos hablar también de Copilot, podríamos hablar de otras herramientas y bueno, ya el hecho de tenerlo liberado, de tenerlo, bueno, 180.000, mucho tenemos que usarlo para Sí, llegar a yo creo que da agotarlo. yo creo que eso da para todo el mes Eso da sin para todo problemas. el mes. Bueno, Antonio, tu concurso estás ahí al límite ya No, no, de ya lo tu, pasé, ya lo pasé. ya lo has pasado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero vamos evaluándolo, lo vamos comparando con otras herramientas y lo interesante de esta noticia es que lo den de forma gratuita con este umbral tan grande de, mm, de prueba y que va a venir integrado pues ya en Visual Studio, GitHub y en todos los IDE de JetBrains. Ujú. Y luego, al final de así de forma muy escueta, comentaba que, una de las razones por las que lo hacían era porque se prevé que para 2028, perdón, crezca el número de desarrolladores a 57,8 millones. Sí, un Y 9. esto enlazaba a un estudio que no vamos a comprar porque cuesta $7.500, pero que el resumen indicaba que, actualmente en 2024 somos 37 millones de desarrolladores y que se prevé un crecimiento del 9,3%. Entiendo que esto es anual o algo así, porque, se prevé que en 2028 estemos en 57,8 millones de desarrolladores. Por tanto, se prevé un crecimiento bastante importante de aquí a unos años, y es lo que comentaba, que nos puede dar un poco de luz, ¿no? A todo este pesimismo que ronda Claro, últimamente dentro en el de esta sector. situación, ¿no? De la vida es una gráfica y aunque ahora estemos como cayendo, pero sí, esto nos prevé que en el futuro, pues, vamos a seguir creciendo, el sector va a seguir creciendo. Bueno, en la digitalización, en la era que vivimos, sería muy raro pensar que no, pero tenemos que dejar de comparar con el pasado, eso es muy importante, dejar de comparar con hace X tiempo e ir viendo hacia el futuro lo que se va a ir, pues, pidiendo y el nuevo rol que vamos a tener los desarrolladores, Ujú. porque nos tenemos que ir adaptando a estos cambios y cambiando nuestro propio rol. Sí, comentabas tú el tema de que el junior de ahora no es el junior de antes. Correcto. Yo, antes de ese punto, lo que diría es que si de verdad no te apasiona la programación, no te metas. No. Porque esto hace unos años era, esto es dinero fácil, aquí Sí, 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 entras, sí. te haces un bootcamp, que repetimos, no tenemos nada en contra de No, ellos, al pero revés. te haces un bootcamp en 6 meses y ya tienes trabajo. Eso hoy en día no pasa. Entonces, si venimos aquí por ganar dinero fácil, no es la situación. Seguramente haya otros sectores que crezcan más en los próximos años Creo que te o que acabaría sea más fácil frustrando. acceder. Te acabaría frustrando mucho porque, bueno, al principio te no, y difícil encontrar hoy en día el hueco, pero en el caso de encontrarlo, si no tienes la pasión y no te gusta realmente
el estar constantemente formándote, yo siempre que me preguntan, Ujú. lo bueno y lo malo es estar constantemente formando. Depende el día y el ánimo, te lo contestaré si es bueno o malo, pero el estar constantemente, pues, adquiriendo nuevos conocimientos, actualizando los que ya tienes. Bueno, pues mira, hace 6 años, 7, pues estábamos con XML en Android y ahora ha cambiado el sistema de UI completamente, ha cambiado el paradigma, pues ahí tienes un caso, un claro ejemplo de constante actualización. Entonces, coincido, bastante con lo que dices. Sí, al final programar no es fácil, por mucho que lo veamos de primeras, que puede parecer sencillo, la profundidad a la que hay que llegar para luego desenvolverte correctamente y que hagas un trabajo que no haga la IA por ti, que volvemos al tema de antes, pues hay que llegar a un nivel que es elevado, hay que aprender muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo y eso, si no tienes pasión, pues lo vas a acabar dejando tarde o temprano. Totalmente. ¿Y qué crees, qué tipo de conocimientos crees que hacen falta hoy en día en un junior? Bueno, o crees, o que estamos viendo realmente a través de nuestros alumnos, a través de las formas, de las propuestas de empleo que surgen, que necesita un junior hoy en día o una persona hoy en día para conseguir su primer empleo como junior. Pues mira, muy buena pregunta y me lo traigo a nuestro campo, a la parte de Android. Además, en otros muchos podcasts lo has comentado, ¿no? Muchas veces tienes las IA que actualmente estás utilizando, para ti son como un pequeño junior al que tú le vas pasando un poco el trabajo menos tedioso, el más repetitivo y que te lo va dando. Claro, ese Ujú, concepto de junior ya ha desaparecido. Ya una empresa no te va a contratar, pues, para que tú aprendas en el proceso. Para mí, un factor importantísimo que tendría que tener un junior a día de hoy es el conocimiento de la lógica y de arquitectura. Te hablo de Android, pero me lo podría llevar a cualquier otro mm, lenguaje. Mm, es muy importante. Antiguamente suena a que yo soy muy mayor, pero sí es cierto que años atrás el perfil del junior podía ser alguien que no tuviera muchos conocimientos de arquitectura, ya lo irá, adquiriendo durante el proyecto, pero hoy en día no. Hoy en día un junior, te digo Android, pues yo entiendo que un junior tiene que entrar y conocer, pues, las diferentes capas de una arquitectura, cuáles son las responsabilidades, cómo se comportan, cómo aplicarlas, y eso al final, pues, lleva que el junior que conocemos tiene que ser un poco un mix de antaño. Tiene que tener una ujú, formación un poco más avanzada, dado que el trabajo más repetitivo, más básico, con estas herramientas de inteligencia artificial y lo que viene por o lo que está por llegar, pues, va a acabar haciendo ese trabajo. Entonces, tienes que ir ujú. varios pasos más adelante. Tú como tutor de Architect Coders, ¿qué carencias ves en general en la gente que llega y que dices, pues es que esto hoy en día necesitas saberlo sí o sí para que te contraten? Claro, la mayoría, en Architect Code ya te lo he comentado varias veces que cuando llegamos al punto de Clean Architecture, inyección de dependencia, testing, aquí se empiezan a encender las bombillas, se empiezan, empiezan a explotar, es como, wow, aquí le empezamos a ver forma a todo. Y, y yo lo que noto, la carencia que noto es, dada este ejemplo que te comentaba, es cuando llegamos a la parte de interpretar, de aplicar, de organizar, de arquitecturas, de diseño de software, ahí es donde veo el gran escalón. Al fin y al cabo, Ujú, dibujar una pantalla, podemos entender los patrones, bueno, un view model, lo vamos dibujando con una vista, con pose, pero cuando llegamos a hacer el zoom para analizar lo que es el proyecto, para analizar las capas, para analizar la lógica de negocio también, que va a ser parte de nuestro trabajo. Ahí es donde veo que es donde más se atascan, que es donde más le cuesta como hacer ese, retrospectiva de hasta dónde he llegado y cómo organizo y cómo voy más allá. Entonces, bueno, en Arquitecture, por ejemplo, es algo que solemos, bueno, con estas unidades de arquitectura, de inyección de dependencia y demás, pues van dando esos pasitos de más.
pero sobre todo, no lo hablo solo en Android, en cualquier otro lenguaje, conocimientos de lo que sería la lógica, bueno, no vamos a hablar computacional, pero lógica, mm, de programación y conocimientos de arquitectura. Ahí son los pasos que un junior hoy en día, sea del lenguaje que sea, es donde más tiene que hacer hincapié. ¿Y cómo se hace? Picando, programando, probando y aprendiendo. O sea, todo va en un Ujú, mismo conjunto. No vale de nada hacer una formación, la que sea. No vale, me hago architect coder y ya soy arquitecto de Android. No, no, no. Ahora has adquirido los conocimientos, ahora llévatelo a tu propio proyecto con tus propios problemas, soluciona esos problemas. Otro factor ujú. importante, toparte con errores, darle solución a esos errores. El junior Claro, por tiene que estar eso supervitaminado, tiene que estar supervitaminado hoy en día. sí, es verdad que no es un concepto que antes no contemplábamos como junior, pero que hoy en día es necesario, porque al final yo cuanto más pruebo también las inteligencias artificiales, y no creo que esto vaya a cambiar en poco tiempo, es el zoom, el salirte fuera de todo tu código, ver el big picture que se llama, todo el conjunto del desarrollo que has creado, el entender por qué lo estás haciendo así, el saber qué problemas te puede traer eso en el futuro. Al final, tú cuando estás trabajando con estas herramientas, lo que ves es que le dices: "Oye, quiero modificar esto", y dice: "Bueno, pues voy a leerme este archivo", y se lee las 100 primeras líneas del archivo. "Aquí no lo he encontrado, me voy a leer las siguientes 100 líneas del archivo". Y tiene una visión muy pequeña de lo que es tu código completo, pero el único que es capaz de entender, toda esa estructura, el saber por qué está hecho así, el entender que si lo hacemos de otra manera nos va a traer problemas en el futuro y que y el diseñar toda esa estructura para que funcione correctamente a largo plazo, todo eso está muy lejos hoy en día de lo que puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde más nos podemos diferenciar y donde nos van a requerir las empresas que tengamos esos conocimientos. Totalmente, totalmente. Llevándolo a una metáfora, tienes que ser el director de orquesta. Tienes que ser el director de orquesta sabiendo, ¿no?, cómo, bueno, manejar a los diferentes músicos. Totalmente. Y que ya no es culpa solo de la inteligencia artificial, que parece que siempre le echamos las culpas de todo a ella. Recordemos que ha habido una saturación del mercado y que mucha gente ha salido al mercado porque les han echado de sus antiguas empresas, y estás compitiendo con personas que tienen un perfil bastante alto. Entonces te tienes que poner al nivel para que también te consideren a ti en esas oportunidades. Totalmente. Además, con esto que estás diciendo, justo ayer hablaba con un alumno en una tutoría y me preguntaba cómo enfoco la búsqueda de empleo, cómo enfoco bueno, mm, el trabajo, el buscar trabajo. Digo, claro, antes teníamos la sensación de que entrabas en LinkedIn y tenías ahí el chat que pues, te iba a reventar, 4 o 5 mensajes y normalizamos eso. Y eso no era muy normal, o sea, para nada. No, no. Ahora yo le decía: "Oye, LinkedIn tiene una opción en la cual tú puedes postular al trabajo, es decir, hay un botón de inscribirme en oferta". Parece que hemos olvidado que tenemos que llamar a la puerta, que hubo un momento en esta cresta de la ola que hemos visto en el artículo, en el que todo era, pues bueno, estaba en su apogeo. Pero ahora cambia el concepto, y cambia el concepto por lo que estás diciendo, porque estás compitiendo también con otras personas que, si también se forman, si también van hacia adelante en el mismo camino, pues bueno, al final ahí, pues habrá otros factores, ya personales, de actitudes y demás que te harán diferenciador. Pero tenemos que ser conscientes de que competimos con más gente en el mercado, porque al haber habido, vamos a llamarlo despidos, no de forma alarmante, pero al haber habido despidos, pues Sí. el mercado tiene más abanico. Y le sumamos las generaciones que vienen. La saturación que hay, hablo a nivel de España, en grados superiores, grados medios, incluso en la privada, la cantidad de estudiantes de desarrollo y en universidades que serán los futuros programadores. Ujú. Esto puede causar luego un cuello de botella.
justo lo que Que ni estamos hablando. siquiera están encontrando oportunidades ni para las prácticas, Efectivamente, efectivamente, porque incluso una hasta práctica que hasta eso ya es un las prácticas un hándicap. para qué eran, o bueno, ¿para qué son? Para aprender en un contexto de trabajo, pero es que este concepto lo he escuchado yo mucho de, que a un junior no te pagan por aprender. Creo que fue mi duda en un vídeo, dijo que no, que un junior no tengáis el concepto de que os pagan por aprender, os pagan por trabajar, por vuestros conocimientos, pero que la exigencia no va a ser tan alta como la que se le puede hacer a un senior. Pero en unas prácticas no te pagan, pero el concepto es aprender. Entonces está habiendo también muchos problemas porque, bueno, sí, el mercado es el que es y la saturación está. Pero nos quedamos con el artículo que nos dice que va a crecer un 9% anual. Este es el que tenemos El que que nos tener interesa. el que tenemos que tener enfrente, que siempre que se habla de trabajo, junior y ya parece que es un escenario pesimista y no se trata de ser pesimista, se trata al final de poner las cartas sobre la mesa y evaluarlas. Vale, bueno, pues vamos a darles herramientas, ¿no? Vamos a hablar de juniors, pero yo creo que esto aplica en realidad a cualquier persona que esté buscando una oportunidad laboral. Lo primero son los conocimientos, ya los hemos hablado, y si queréis una estructura más concreta, echarle un vistazo a la masterclass que os dejamos en el comentario, porque ahí es donde explico un poco cuál es la estructura que yo sigo, el método SEAT que bauticé en su momento y que sigue los pasos desde lo más básico hasta lo más avanzado de por qué conocimientos deberíais pasar, y que hemos visto que son los que demandan las empresas y por eso son los que con los que formamos a a nuestros alumnos. El segundo punto, picar mucho código, ya lo has dicho tú antes también. Al final, a programar se aprende programando y hay que desarrollar mucho código. Mi recomendación siempre, que enlazará con otro punto que creo que quiero comentar después, es hacerlo en público, es decir, que la gente sepa lo que estás desarrollando, que puedan entrar a ese código y verlo, que puedan validar los conocimientos que tienen, porque al final planteaos la cantidad de currículums que le llega a una empresa. Si son todos los currículums iguales, pues tengo conocimientos de estas 3 4 tecnologías, tengo hecho la carrera o hecho un DAM o el bootcamp o lo que sea, pues todos esos currículums son todos iguales. ¿Y cómo distingues a unos de otros? Pues ahí es donde hay que diferenciarse de alguna forma. Esta sería un poco una tercera pata que quería comentar, el cómo diferenciarse. ¿Tú qué recomendarías ahí, Nino? No, totalmente. Visibilizar tu trabajo me parece, de 10 porque ya lo que te están pidiendo muchas veces en entrevistas es, bueno, obviamente que a nadie se le ocurra enseñar el código que hace en su empresa, porque por ley de protección de datos no sería muy recomendable, pero imagínate tener un pequeño portfolio en el cual, pues, o un proyecto, no tenemos que tampoco, pensar que tenemos que estar programando de lunes a domingo 5 aplicaciones. Tener una aplicación donde pongas en práctica tus conocimientos y, pues, público, un repositorio público donde puedan verlo, donde puedan, como bien has dicho, evaluar tu forma de afrontar el problema. Y una cosa interesante que tiene esto no es solo el hecho de tener ahí tu código público donde todos lo pueden ver, donde no es el hecho de esta persona, en su tiempo libre, ha decidido hacer una aplicación, con lo que conlleva, con el tiempo y esfuerzo que conlleva. Digamos que es un factor humano que también cuenta, Ujú. ¿no? Es que hace que habla de ti como candidato. Como bien has dicho, al final es una forma de diferenciarse. Si todos hemos estudiado en la universidad X con el grado X o con el tal, ¿qué nos diferencia? ¿La foto y el nombre? Pues al final todo es como muy va a ser como muy random. Pero cuando tú tienes Ujú. este tipo de iniciativas, la verdad que, van a marcan un poco la pauta. Visibilizar, en plataformas como, bueno, LinkedIn, esto me animó mucho Antonio, oye, tienes que y funciona porque es una forma de la que tú te obligas a ti mismo a, leer sobre un tema, estudiarlo y exponerlo, y a la vez vas cogiendo, pues, bueno, mm, vas haciendo público, vas dando esta visibilidad sobre ti. Tu marca, lo que tanto se conoce como marca personal.
Sí, que la realidad al final es que en muchos empleos se cubren por que una persona conoce a otra. Y te pueden conocer en la calle, pero también te pueden conocer de las redes, porque le hayas aportado mucho valor, porque te estén siguiendo y vean que lo que compartes es de utilidad, y eso te puede hacer escalar muchos puestos en un proceso de selección. Así que nunca, menospreciemos el boca a boca, y no lo quiero llamar enchufismo, porque en este caso no sería exactamente eso, porque, No, no, claro, al eh final es un escaparate, si las redes sociales son un escaparate sobre en el que tú tienes que mostrar tus cualidades y quién tú eres. Ya, pues, obviamente la elección seguirá siempre en manos de la empresa que te quiere contratar. Y creo que hay un último punto, importante esto que hemos mencionado, yo creo que es donde hay que dedicarle mucho tiempo al crear una aplicación. Yo siempre recomiendo subirla a la Play Store para que conozcan que sabes hacer todo el proceso de despliegue de una aplicación y de mantenimiento, etcétera. Y el exponerlo de alguna forma en GitHub, pero también moverlo en redes, porque es posible que a tu GitHub no lleguen si no lo mueves por otros sitios. Mi recomendación, si solo quieres centrarte en una, siempre es LinkedIn. Es la única que de momento todavía funciona por contenido de calidad y no por virales, Sí, sí. aunque también hay virales, pero el contenido de calidad todavía sigue funcionando a diferencia del resto de redes. Y nos falta un paso que es muy importante, que es, vale, yo ya me estoy publicitando, estoy exponiendo lo que conozco, la gente me está empezando a conocer, me invitan a procesos de selección o entro en procesos de selección. Y aquí hay un punto que también veo que falla mucho la gente y que por eso es una de las partes en las que en Architect Coders estamos poniendo el mayor esfuerzo, que es en el propio proceso de selección. El ir a un proceso de selección a ciegas, lo único que vas a conseguir es, pues, que en cuanto que algo salga un poco mal, pues, salgas del proceso, ¿no? Entonces, el prepararse todo ese proceso de selección, el conocer cuáles son las etapas de un proceso, el incluso practicar, en Arquitecto es algo que hemos añadido recientemente, es el tema de las mock interviews, entrevistas simuladas, para que la gente pueda practicar en un entorno seguro. El prepararte todo eso va a hacer que haya muchas menos incógnitas durante el proceso de selección y que puedas ir con más seguridad y centrarte realmente en lo que importa, que es en el mostrar tus capacidades y cómo puedes ayudar a esa empresa. Totalmente, totalmente. Y además, a hilo de lo que estás diciendo, en las entrevistas, también puedo llegar a entender que cuando vamos a una entrevista estamos como nerviosos o nerviosas, estamos en una tesitura de, oye, quieren poner a prueba mis conocimientos. Hay una parte también, la he vivido de alumnos que me pasaban recursos de preguntas técnicas, teóricas, que se les iban haciendo en procesos de selección. Y Ujú, precisamente lo que acabas de decir, eh, yo puedo entender que si te pregunto, la definición exacta de, dime qué es un delegado, tal, tal, es como, uy, espérate, si lo sé usar, si sé dónde, pero no te sé decir la definición. Y claro, le pregunto, digo, ¿por qué no te preparas un poco la entrevista, ¿no? A este alumno que me preguntaba. Y en este caso preparamos una batida de preguntas genéricas de Android y se las pasé para que se las repasara. Bueno, tuvo la entrevista y me lo dijo: "Neo, de las preguntas que me pasaste, cayeron 6. No las definí, de memoria, porque hubiera sido también algo diferente, pero lo tenía fresco". ¿Verdad? Son conceptos ujú, que conocemos. Entonces, este es un caso práctico de lo que acabas de decir. Es decir, cómo tú a una entrevista te vas preparando, a una entrevista tienes que ir, no es, bueno, la tengo ahora a las 6 de la tarde y son las 6 menos 5 y ni siquiera sé el nombre de la empresa. Bueno, pues ujú, infórmate un poco los proyectos, eh, repasa un poco los conceptos y muy importante, no pasa nada si te preguntan en alguna entrevista y no lo sabes, o somos máquinas y tampoco vamos a buscar el perfeccionismo. Pero sí, sí, muy en la línea de lo que has dicho y muy importante eso ujú. y bueno, en Architect Code precisamente hay un módulo específico de De todo esto. preparación de entrevistas. Y no solo saber la parte técnica, que al final es en la que más nos centramos nosotros, sino pensar que vamos a tener entrevistas con varias personas de diferentes roles dentro de la empresa. Y, por ejemplo, a recursos humanos
no le interesa saber si conoces la última arquitectura o si sabes inyección de dependencias. Lo que le interesa saber es, por un lado, qué puedes aportar tú a la empresa. Incluso aquí a veces entra el tema cultural de la empresa, si encajas con su cultura, con sus valores, pero también que conozcas el producto y sepas plantear, pues, yo creo que podría aportar en esta parte porque el producto em, es muy bueno, siempre el producto al que vayas al proceso es muy bueno, pero yo creo que podría mejorarse en esta parte porque tal. Entonces el aportar todos esos puntos extra, te van a preguntar siempre, y eso hay que tenerlo preparado, una situación compleja en la que estuviste y cómo conseguiste solucionarla. Hay una serie de preguntas tipo que aparecen en casi todos los procesos de selección y que van más allá de simplemente conocer una tecnología o pintar un diagrama o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el prepararte cada etapa del proceso de selección conociendo qué es lo que se va a valorar en cada una de ellas es muy relevante y puede marcar la diferencia entre alguien que se la haya preparado y alguien que no. Totalmente. Al final toda la información que lleves extra y que se puedas utilizar en tu beneficio durante la entrevista, pues son, mm, pasos a favor para ti. Ujú. Y no sé si se te ocurre alguna cosilla más que podamos recomendarles a nuestros oyentes. A día de hoy les marcaría un concepto que cuesta hoy en día porque vivimos acelerados, pero paciencia. Los procesos están siendo muy lentos. Voy Ujú. a lanzar aquí un órdago a los recruiters, porque suelen ser procesos ahora muy largos. Yo he vivido procesos rapidísimos, feedback muy rápido, volvemos a lo mismo, esta cresta de la ola en época pandemia, pero no tengamos siempre eso como referencia. Ahora mismo se están viviendo procesos muy largos. ¿Por qué? Porque también hay más donde comparar. Obviamente en el proceso que estás habrá pues X personas más. Entonces, bueno, paciencia, siempre mm, pidiendo feedback, dejando claro, oye, dame feedback tanto positivo como negativo o de tiempos, pero es importante que, bueno, que tengamos en cuenta que son procesos que se pueden alargar en el tiempo y que puede hacer un poco más Mm. arduo el camino, pero paciencia. Y que poniéndonos del lado de la empresa hay que entender que equivocarse en una contratación sale muy caro y entonces, pues, se lo toman ahora que tienen mucho donde elegir, se lo toman con mucha tranquilidad también. Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto un poco todo lo que queríamos contar en este primer episodio. Todo el tema relacionado con los juniors yo creo que es muy interesante y sobre todo, no os quedéis con lo que hemos dicho aquí, lo olvidéis para mañana, haceos una lista de los puntos, ved dónde pensáis que podéis enfocaros más, empujar más. Por supuesto, planteaos si queréis acceder a la próxima edición de Architect Coders, que todo este camino lo tenemos ya muy trillado y justo hacemos estos pasos, ¿no? Para que eh, lo podáis hacer todo mucho más rápido, desde los conocimientos técnicos, que al final, pues, es lo que en el día a día va a ser lo más relevante, pero también desarrollamos una aplicación desde cero que os, os sugerimos también y os enseñamos cómo subirla a la Play Store, que pueda serviros como portfolio, luego todo el tema de los procesos de selección, tutores como Nino que están todo el día con vosotros apoyándoos y que a los que les podéis preguntar siempre que tengáis cualquier duda para seguir avanzando, podéis tener sesiones en directo con ellos y, por supuesto, preparar el currículum del presente, que es LinkedIn, y, y que lo podáis optimizar para que os lleguen más oportunidades laborales. Que como siempre, lo podéis hacer por vuestra cuenta, pero si lo hacéis con nosotros avanzaréis mucho más rápido. Y que recordaros también, antes de terminar, lo que hablábamos, ¿no? Que vamos a sortear esa licencia de JetBrains. Al final puede ser de cualquier IDE de JetBrains, vais a tener una licencia anual de forma gratuita y la vamos a sortear entre los que hagan un comentario en el vídeo de YouTube. Comentadnos qué os ha parecido el episodio, comentadnos también de qué queréis que hablemos en próximos episodios, dejadnos preguntas porque al final de los episodios, hoy no, porque no nos ha dado tiempo a reunir preguntas, pero dejaremos un tiempo para responder las preguntas de la audiencia
y así que preguntad y formaréis parte del próximo episodio. Y esto es un poco todo. Nos vemos aproximadamente en un mes, si a Nino le parece bien, yo creo que Sí, sí. sí, sí, yo encantado. Yo ya he puesto el motor en marcha. También le podéis forzar para que venga a todos los episodios, así que dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este formato, si os gusta más que los otros y podemos plantearnos cosas. Y simplemente muchas gracias por estar aquí. Nino, unas últimas palabras para cerrar el... Nada, encantado, el debut, teníamos Ujú, muchas ganas, llevamos bastantes meses organizándolo por circunstancias personales, hasta ahora no hemos podido, pero nada, muy contento, con ganas, espero que a todas las personas les guste y nada, nos vemos en el próximo. Recordad suscribíos, darle like, la campanita en el entorno en el que estéis, lo que se puede hacer para hacer que llegue a más gente este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Luego. Hasta pronto.